queridos amigos, aquí estoy de nuevo para ofreceros otro de los temas de mi libro Para Salvarte. El tema de hoy va a ser la verdadera Iglesia de Cristo. ¿Por qué somos católicos? Primero, podríamos dividir la humanidad en dos grandes grupos, los ateos y los creyentes. Nosotros somos del grupo de los creyentes. A los creyentes los podríamos dividir en cristianos y no cristianos. Nosotros somos del grupo de los cristianos. Y a los cristianos en protestantes y católicos. Primero, no somos ateos, somos creyentes. Segundo, somos cristianos, porque hay creyentes no cristianos. Los musulmanes son creyentes, pero no son cristianos. Los musulmanes creen en Dios. Alá, el Dios de los musulmanes, es nuestro Dios, el Dios creador. Son creyentes, pero no son cristianos. Para los musulmanes, Cristo fue un profeta, no fue Dios. Nosotros creemos que Cristo es Dios. Para ellos, Cristo era un profeta. Son creyentes, no cristianos. Los judíos son creyentes. Yahvé, el Dios de los judíos, es nuestro Dios creador. Son creyentes, pero no son cristianos. Ignoran a Cristo o desprecian a Cristo. Yo nunca he entendido por qué los judíos desprecian a Cristo. Nunca. Le pregunté una vez a un profesor de historia, un padre jesuita como yo, el padre García Villoslada, que tiene un libro de historia de la Iglesia, y le pregunté al padre García Villoslada, oiga, ¿por qué los judíos rechazan a Cristo? Si tenían que estar orgullosos de que Cristo tenga sangre judía en sus venas. Y me dicen, porque Cristo fue un redentor universal. Cristo vino a salvar al mundo entero. Y ellos quieren un Mesías particular, que les dé a ellos el poder del mundo entero. Y no quieren a Cristo, Mesías universal, que viene a salvar al mundo entero. No, quieren su Mesías particular, que les dé a ellos el poder del mundo entero. Por eso, muchos judíos rechazan a Cristo. Otros lo ignoran. En una ocasión fui yo a Tierra Santa, llevé una gran peregrinación de 150 personas, fuimos a Tierra Santa y allí pues nos dieron folletos de propaganda de los judíos, de todo lo que han hecho los judíos en Palestina, que realmente es admirable. Prescindo de los conflictos entre árabes y judíos, no es mi tema. Pero lo que sí creo que es digno de encomio, pues que los judíos pues han hecho pues grandes carreteras, universidades, fábricas, qué sé yo, huertos, con esos métodos de regadío de gota a gota, han transformado lo que era un vergel, lo que era un desierto en un vergel, etc. Entonces, en este folleto se potenciaba, se enaltecía, se describía todo lo que los judíos han transformado Palestina. Bien, y en este folleto donde se describen las grandes obras que han hecho los judíos en Palestina, pone una lista de hombres grandes del pueblo de Israel. Y en esa lista está, qué sé yo, Moisés, Gedeón, los Macabeos, Ben Gurión, que fue el realizador del Estado de Israel. Bien, lista de hombres grandes del pueblo de Israel. En esa lista no está Jesús. No está Jesús. Y Jesús de Nazaret era judío. Jesús de Nazaret llevaba sangre judía en sus venas. Pues Jesús de Nazaret no está en la lista de hombres grandes de Israel. Y sin embargo, Jesús de Nazaret es el hombre, es el judío que más ha influido en la historia de la humanidad. ¿Qué duda cabe de eso? Valores cristianos,
valores que Cristo vino a traer a la tierra, hoy son patrimonio de la humanidad. Y hoy hablamos de los derechos humanos. Pues esos derechos humanos son de cuna cristiana. Han nacido del cristianismo. Y antes del cristianismo no existían esos derechos humanos. Entonces Cristo, con su mensaje, trajo a la humanidad unos valores que hoy son aceptados en el mundo entero. Cristo, el hombre que más ha influido en la historia de la humanidad. Y segundo, muy interesante, Cristo, el hombre más amado de la humanidad. ¿No ha habido en toda la historia de la humanidad una persona más amada que Jesucristo? Los hombres grandes, después de su muerte, son ignorados, por lo menos no amados. Hoy, pues sí, admiramos a Miguel Ángel, hoy admiramos a Cervantes o a Calderón de la Barca, pero hoy nadie ama a Miguel Ángel. Hoy nadie ama a Miguel Ángel. Lo veneramos como un artista, pero hoy no se le ama. Cristo hace 2000 años que murió y hoy se le ama hasta la muerte. Hay gente que da la vida por amor a Cristo. Unos de golpe en el martirio, otros gota a gota, consagrándole la vida por entero. Millones y millones y millones de hombres y mujeres que hoy aman a Cristo hasta la muerte. Cristo, el hombre más amado en la historia de la humanidad. Pues este hombre, el que más ha influido en la historia de la humanidad, el más amado de la historia de la humanidad, tenía sangre judía en sus venas y hoy los judíos lo ignoran. Lo ignoran. No está en la lista de hombres grandes del pueblo de Israel. Yo eso no lo entiendo. Me apena, me apena. Yo hubiera querido que los judíos estén orgullosos de que en su pueblo nació el hombre más amado de la historia y el que más ha influido en la historia de la humanidad. Bien, es verdad, tengo que decir que hoy hay un grupo de judíos que se acercan a Cristo. Yo estuve en Nueva York dando conferencias y vi jóvenes, chicos y chicas, que llevaban unas camisetas que ponía Jews for Jesus, los judíos por Jesús. Lo mismo que otros llevan en su camiseta, que sé yo, Yale University, o que sé yo, Boston University. Pues otros dirán, Jews for Jesus, los judíos por Jesús. La verdad que es verdad, hoy hay un acercamiento de los judíos hacia Jesús, pero no cabe duda que en general el pueblo judío hoy o rechaza a Cristo o ignora a Cristo. Por lo tanto, dejo este punto. Hay creyentes no cristianos, como los musulmanes creyentes no cristianos, como los judíos creyentes no cristianos. Nosotros somos creyentes y cristianos. Entre los cristianos hay dos grupos. Los protestantes son cristianos y los católicos, que también somos cristianos. Dos grupos. Nosotros somos creyentes, cristianos y católicos. No somos protestantes. ¿Y por qué somos católicos? Porque sabemos que Cristo fundó una sola iglesia en San Pedro. Y hoy, el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro, Juan Pablo II, el Papa de Roma. Estamos seguros de ello. Tenemos garantías de que Juan Pablo II es legítimo sucesor de San Pedro, lo cual no pueden decir los protestantes, porque todas las iglesias protestantes, fundadas por hombres, todas fundadas por hombres, sabemos quién, cuándo y dónde. Ningún protestante puede decir que su iglesia la fundó Cristo, porque todos los protestantes vienen de un Lutero. El primer protestante fue Lutero. Lutero era católico. Lutero era religioso. Se peleó con el Papa, rompió con la iglesia y fundó el protestantismo. Y todas las iglesias protestantes que hay hoy en el mundo vienen de Lutero. Y antes de Lutero no había protestantes. Había otras herejías. Valdenses, priscilianos, qué sé yo, maniqueos, lo que sea, docetas, montones de herejías
que no tienen nada que ver con el protestantismo de hoy. No tienen unidad de doctrina, no tienen unidad de gobierno, no han formado una misma comunidad en el tiempo. Son distintos. Las herejías anteriores a Lutero no tienen nada que ver con el protestantismo de hoy. Y todas las iglesias protestantes, que son más de 400, yo he leído, tengo un libro de Crivelli, se llama, y se titula Diccionario de sectas protestantes. Hay más de 400 catalogadas sectas protestantes. Hay más de 400 iglesias protestantes, todas vienen de Lutero. Y sabemos, cada iglesia protestante, sabemos quién la fundó, cuándo la fundó, dónde la fundó. En mi libro Para Salvarte, donde he puesto todo lo que sé, lo digo siempre porque aquí así está de gordo, le llamo Enciclopedia del Católico. Aquí he puesto todo lo que sé. Bien, pues el mío Para Salvarte he puesto las principales, no todas, son 400, pero he puesto las principales iglesias protestantes, quién, cuándo y dónde fue fundada. Por ejemplo, los Testigos de Jehová, fundados en Estados Unidos por Russell en 1879. Los Adventistas, fundados en Estados Unidos por Miller, 1860. Los Mormones, fundados en Estados Unidos por Smith, 1830. Los Metodistas, fundados en Oxford por Wesley, en 1739. Los Bautistas, fundados en Ámsterdam por Smith, en 1605, etc. Los Anglicanos, fundados en Inglaterra por Enrique VIII, en 1534. Y como dije antes, los luteranos, fundados en Alemania por Martín Lutero en 1517. Por lo tanto, el protestantismo nace con Lutero en 1517. Pues si el protestantismo nace en 1517, ¿cómo lo va a fundar Cristo? Si el protestantismo nace 1500 años después de morir Cristo, ¿cómo lo va a fundar Cristo? Todas las iglesias protestantes fundadas por hombres. Sabemos quién, cuándo y dónde. Ninguna iglesia protestante fue fundada por Cristo. La Iglesia Católica fue fundada por Cristo en San Pedro. Le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo hace un juego de palabras. En español, Pedro y piedra son palabras similares. En arameo, que era la lengua que Cristo hablaba, es la misma palabra. Pedro y piedra es la misma palabra. Cristo hace un juego de palabras. Tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Cristo funda su iglesia en San Pedro, y el Papa de Roma, el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro. Por eso estoy en la Iglesia Católica, porque sé que la única iglesia que Cristo fundó en la tierra es la católica. Por eso soy católico. Y que Juan Pablo II es el legítimo sucesor de San Pedro, lo tenemos por la lista de los 265 papas sucesores de San Pedro. Por la historia conocemos toda la lista de los papas que son sucesores de San Pedro. Voy a contar una anécdota que tiene su interés, pero sobre todo puede ser muy ilustrativa para los oyentes. Hace unos años hablaba yo en México y hablaba de esto. Y digo yo, allí lo dije, Juan Pablo II, 265, sucesor de San Pedro. ¡Put! Termino y se me acerca un sacerdote y dice, padre, ¿usted ha dicho que Juan Pablo II es el 265 sucesor de San Pedro? Yo tengo la lista oficial del Vaticano y son 264. Me hizo polvo. Me hizo polvo. Pero ¿cómo tengo yo un papa de más? ¿Cómo se me ha colado a mí un papa? Y yo había sacado mi lista, pues de una historia de la Iglesia. Yo copio mi lista de una historia de la Iglesia. 265. Y viene este sacerdote, me enseña, porque me lo enseñó, la lista oficial de los papas del Vaticano,
264. Me hizo polvo. ¿Qué pasa aquí? Pero claro, yo no dejo enemigos a la espalda. Cuando surge un problema, a resolverlo. Y me puse a estudiar hasta que encontré la solución. Y cojo las dos listas. La mía, que la saqué de una historia de la Iglesia, y la del Vaticano. Entonces, Lino, Cleto, Clemente, Sixto. Bien, bien. Hasta que llega un papa, que no me acuerdo cuál era. Ah, ese falta, ese falta. Aquí está el error. Yo tengo este papa que no está en la otra. Pero sigo estudiando y descubro, en fin, en otros historiadores, fulano de tal, no me acuerdo qué papa, murió después de haber sido elegido y antes de haber sido coronado. Ya está. Unos lo ponen porque fue elegido, otros no lo ponen porque no gobernó. Por eso en unas listas está y en otras no. Y esto que pasaba en este papa ha pasado después en 3 o 4. Hay en la historia de la Iglesia varios papas que después de haber sido elegidos no han tomado posesión. Entonces, en unas listas está porque fueron elegidos y en otras no está porque no gobernaron. Por eso, a veces, las listas de los papas no coinciden perfectamente. Y voy a contar una anécdota que no tiene importancia, pero es curiosa y, sobre todo, pues a lo mejor a alguna persona le puede ilustrar, le puede iluminar. Voy a hablar del problema de la papisa Juana. ¿Qué es eso de la papisa Juana? Pues es una leyenda, es mentira, por lo tanto, una leyenda, de que una mujer se disfraza de hombre, entra en el seminario, total, que llega a papa. Y siendo papa, lleva una vida desordenada y queda embarazada. Y en una procesión da a luz y nace un niño. Un escándalo en la iglesia. Bien. Esa es la ley. Digo, perdón, me he equivocado. Vamos, que no he dicho una cosa. Esa es una película. A eso voy. Hay una película de la papisa Juana que dice lo que he dicho. La leyenda de la papisa Juana estaba. Pero hacen una película que se llama La papisa Juana, donde está la mujer que se disfraza de hombre, que llega a papa, que lleva una vida desordenada, que queda embarazada y da luz en una procesión. Esa es la película, ¿vale? Pues viene una mujer y me dice, padre, he visto una película de la papisa Juana, qué vergüenza, hay que ver cómo pasan estas cosas. Y yo no sabía nada de la papisa Juana, lo digo honradamente, yo no lo sé todo. Si yo, según surgen los problemas, me dedico a estudiar las cosas que no sé. Me pongo a estudiar ¿qué es eso de la papisa Juana? Bueno, no tiene nada que ver la verdad con la película. No tiene nada que ver. ¿Cuál es la verdad de la historia de la papisa Juana? Que hubo un papa, creo Juan VIII, sí, creo que era Juan VIII. Juan VIII tenía modales afeminados. Y el pueblo le llamaban la papisa. Esa es la papisa. Un papa, creo que Juan VIII, de modales afeminados y que el pueblo le llamaba la papisa. ¡Eso es todo! Y de esta realidad de un papa con modales afeminados que el pueblo llama la papisa, me montan una película de una mujer que se disfraza de hombre, que llega a papa, que da luz. ¡Todo mentira! Basado en que Juan VIII tenía modales afeminados. Y claro, yo le digo a la mujer, pero es mentira. Padre, que no he visto una película. ¡Mentira! ¡Mentira! Porque las películas ponen lo que quieren los cineastas. Pero no, es una película, no tiene nada que ver con la realidad. Pero de eso me quejo, de que la cultura del pueblo, a veces lo que ven en las películas, lo que ven en la televisión, y no tiene nada que ver con la verdad. La verdad es, lo que digo, sacado nada menos que de Ludovico Pastor, uno de los mejores historiadores de los papas. Y la verdad es que Juan VIII tenía modales afeminados y el pueblo le llama la papisa. Y ahí me montan una película totalmente mentira de aquella mujer disfrazada de hombre que llega a papa, que queda embarazada y que da luz en una procesión. Pero por eso digo, que no te fíes de las películas,
que dicen lo que les da la gana, que mienten como quieren, que calumnian como quieren. Y la gente se traga la película e ignora la realidad. Se me podía decir, oiga, pero ¿cómo es posible que un papa tenga modales afeminados? Pues sí, puede ser, porque a pesar de esos modales, puede ser muy listo y muy santo. Es listo y santo a papa. Hombre, que tiene unos modales, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Eso es lo de menos. Puede ser muy santo a pesar de esos modales. Y puede ser muy listo a pesar de esos modales. Es muy listo y muy santo a papa. Y el pueblo, con el humor del pueblo, pues la pavisa. Y de ahí me sacan esa película que no tiene pies ni cabeza. Bien, a lo que voy. Lo importante, tenemos una lista de más de 260 papas legítimos sucesores de San Pedro. Juan Pablo II, el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro. Por eso estoy en la Iglesia de Cristo. Estoy en la Iglesia fundada por Cristo. Estoy en la verdadera Iglesia de Cristo. Pero además, aunque sea brevemente, porque ya me hacen señales de que tengo que ir acabando, además de esta lista oficial de legítimos sucesores de San Pedro, hoy tenemos un dato muy interesante. Y es que los arqueólogos han descubierto la tumba de San Pedro y los huesos de San Pedro, que están en una necrópolis, en un cementerio bajo la Basílica Vaticana, debajo del altar papal. Allí se han encontrado la tumba de Pedro y los huesos de Pedro. La tumba fue un descubrimiento de los arqueólogos jesuitas Kirschbaum y Ferrua y de los arqueólogos italianos Getty y Yossi. En tiempos de Pío XII descubrieron la tumba de San Pedro. En fin, no tengo tiempo de extenderme, pero fue muy interesante cuando en tiempo de Pío XII encuentran una tumba en una necrópolis bajo la Basílica, pero una tumba abierta y vacía, no había huesos. Y después, en tiempos de Pablo VI, se debe todo a Margarita Guarducci, directora nacional de arqueología del Estado italiano, con quien yo estuve en su casa 4 horas para informarme bien del tema. Ella ha sido la que ha identificado, bueno, ella y el doctor Correnti de Palermo. Ella fue la descubridora de un grafito, de una inscripción en el muro rojo junto a la tumba de Pedro, que ponía en el grafito, Pedro está aquí. Picaron en el muro y apareció un nicho cubierto de mármol con unos huesos. Analizaron los huesos humanos, bueno, había unos huesos de un ratón que se coló por allí y murió, pero huesos humanos, todos de la misma persona, del sexo varón, de complexión robusta, que murió en edad avanzada y vivió en el siglo I. Eso es obra del doctor Correnti de Palermo, es decir, unos huesos de varón, de complexión robusta, Pedro era pescador, que murió en edad avanzada y vivió en el siglo I. Total, para resumir, le pregunto a Margarita Guarducci, ¿qué probabilidades tenemos de que esos huesos sean de San Pedro? Me dicen, el 100%. Para una arqueóloga, para una especialista, es el 100% de seguridades de que esos huesos son de San Pedro. ¿Y dónde están esos huesos? Debajo del altar papal, en una necrópolis, en un cementerio que se ha descubierto debajo de la Basílica Vaticana, debajo del baldaquino de Bernini, debajo de la cúpula de Miguel Ángel. Es decir, esto es lo bonito, es decir, ahí está Pedro y encima su legítimo sucesor. Hay una continuidad local desde San Pedro al Papa de Roma. Y todos los papas de Roma han dicho misa sobre la tumba de Pedro, sobre los huesos de Pedro. Una continuidad local. Es decir, yo sé que Juan Pablo II es el legítimo sucesor de San Pedro, no solo por la historia de más de 260 papas legítimos sucesores de San Pedro, sino porque además todos los papas de Roma han dicho misa sobre la tumba de Pedro y sobre los huesos de Pedro,
continuidad local. Juan Pablo II, legítimo sucesor de San Pedro. Por eso yo, que quiero estar en la iglesia verdadera de Cristo, en la iglesia que Cristo fundó en San Pedro, estoy en la iglesia de Juan Pablo II, hoy el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro. Por eso soy católico, no soy protestante, no soy musulmán y no soy ateo. Pues demos gracias a Dios de habernos permitido la suerte, la inmensa gracia de estar en la única verdadera iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica, una santa, católica y apostólica. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día, si Dios quiere. Que el Señor os bendiga. Adiós.